Hola, hola a todos, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos por iniciar un nuevo episodio. ¿Cómo estás, camarada? Bien, gracias al Señor Jesucristo, muy bien. Igual, como dice Yara, bien contentos que hoy tenemos una invitada que bendito sea el Señor nos permitió que ella estuviera aquí. Una hermana que nos ha ayudado bastante en cuestión a nosotros los jóvenes, que nos ha impartido la palabra en varias ocasiones y ha sido de mucha bendición para nosotros. Sí, a través de su vida, de su testimonio, hemos podido aprender mucho de ella y gracias al Señor porque nos dio la oportunidad de tenerla hoy con nosotros y pues esa es la razón de este nuevo episodio, ¿no? Que ella nos pueda compartir acerca de lo que ella ha vivido y que nos pueda aportar algo más, aparte de lo que ya nos ha aportado, algo más para aprender. Y pues le damos la bienvenida a nuestra hermana Isabel. Isabel, Dios la bendiga. Dios la bendiga, ¿cómo Amén. está usted? Dios les bendiga, muchachos. La verdad estoy muy contenta, agradecida con el Señor por permitirnos este tiempo también y poder haber acomodado los tiempos para que pudiera yo estar acá y pues muy agradecida con el Señor, con un gran deseo de que el trabajo que se está haciendo a través de este podcast pueda llegar a muchas vidas de jóvenes, aún de adultos, ¿no? Que puedan mirar los testimonios que se están pasando. Muy contenta, muy agradecida con el Señor que pueda haber este espacio especial. Sí, amén. Y también pues quería agradecerles también que hayan tomado ese valor de hacer ese trabajo. No es muy fácil que digamos, pero creo que el Señor va a obrar a través de ese trabajo y yo tengo unas expectativas muy altas. Miré ya los episodios anteriores y lloré con el testimonio de camarada en el segundo episodio y de verdad que poder mirar las maravillas que el Señor hace con nosotros es algo tan maravilloso, tan gratificante para cada uno de nosotros. Sí, muy contenta hermana de estar con ustedes. Qué bueno, hermana, muchas gracias. Gracias a Dios gracias a Dios. Nos permitió también que se acomodara todo, porque teníamos planeado que invitarla y que usted nos acompañara hoy. Y gracias a Dios todo coincidió y bendito sea el Señor, pues aquí estamos con la ayuda del Señor. Y igual, pues usted gracias a Dios nos ha ayudado mucho con su testimonio, las veces que nos ha dado ahora sí que temas allá a los jóvenes. Y que quisiéramos que usted nos contara más acerca de todo eso. Sabemos que hay muchos jóvenes que pues apenas van empezando, jóvenes que ya llevan tiempo, pero sabemos que lo especial que hay en usted es esa convicción que tiene en el Señor y el tiempo que ya usted lleva en esto. Amén, una carrera muy larga. Sí, hermana. No puedo decir el tiempo, pero es una carrera muy larga que el Señor me ha permitido poder vivir y de verdad que para mí todo el tiempo mi deseo es honrar al Señor. Sí, amén. No importa si la gente de afuera o cualquier otra persona pudiera decir, oye, que estás loca o estás mal o qué anticuada, ¿no? También por la forma de vestirnos, de ser aún como reservada, cosas así. Pero eso la verdad que pasa como a segundo término, no es algo que me importe y eso creo que es lo que me ha ayudado para poder servir al Señor y mi mayor deseo es honrar a Dios. Entonces siempre eso es lo que me motiva a tener ciertas determinaciones y decir esto no, esto sí y el mismo Señor, su Espíritu Santo me da el valor para hacerlo. Entonces claro. Yo puedo decir que no es difícil servir al Señor. Aún la palabra del Señor dice mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero cuando nosotros queremos dejar que el Señor moldee nuestras vidas. Cierto. Sí, hermana. Y de hecho, pues muchas de las ocasiones allá arriba nos ha contado varios testimonios muy hermosos. Pero quisiéramos que ahorita usted nos detallara a profundidad, que nos cuente cómo fue su inicio en el camino del Señor, a qué edad alcanzó el Señor, si desde niña, desde grande, ¿cómo fueron sus principios, hermana? Amén. Sí, pero bueno, yo tengo una duda. Yo quisiera que primero nos contestara cuál es su nombre completo, porque de pronto le decimos hermana Chave, pero no sabemos bien cuál es su nombre completo. Sí, todos me conocen por Chave y me gusta que me digan Chave. Chabelita también. Chabela, no. Suena muy duro. Pero mi nombre completo es Griselda Isabel ¿Griselda? Cruz Martínez.
Ay. No, es así, no lo nadie me conoce por ese nombre. Griselda. Sí. Cruz Martínez, Griselda Isabel Cruz Martínez. ¿Y le gusta más que le digan por el de Chave o Cris? Mis dos nombres me gustan mucho. Ay, qué bueno, me gustan mucho. Entonces, en el ámbito de la iglesia, los hermanos, algunos me dicen hermana Isabel, Chave. Soy más conocida así. Y ya en el ámbito laboral, por Griselda. O Gris. Ya. No nos sabíamos eso. Yo tampoco sabía. Así es. Ay. Qué buena hermana, qué bonitos nombres. Sí. Y pues ahora sí, cuéntenos. Claro que sí. Yo he mirado a hijos de pastores, por ejemplo, o jóvenes, niños que han nacido en una cuna cristiana, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y de verdad que digo, qué privilegio poder desde tu niñez tener un hogar donde se alabe a Dios, se sirva a Dios y una instrucción bíblica, sobre todo a través de tus padres. Sin embargo, en mi caso, pues no fue así. Mi mamá sí era cristiana de joven, pero pues tomó una decisión que no era tan agradable a Dios y ella se casa con alguien que no es cristiano. Mi papá, pues vamos a decir que era católico, uh-huh, pero no era tan católico porque pues no participaba mucho de ciertos rituales, ¿no? Uh-huh. De la iglesia católica. Sin embargo, pues él, vamos a decir, impedía muchas veces que mi mamá pudiera seguir de ir a la iglesia, uh-huh, de leer una Biblia, de escuchar cantos. Sí. Entonces, en ese aspecto mi familia fue de esa manera. Y yo recuerdo que de niña, pues mi abuelita, la mamá de mi papá, ella me llevaba a las procesiones, a la iglesia, uh-huh, católica, y me decía, oye, pues ves al santo y ves al vestido del santo, uh-huh, y tu cabello pues lo vamos a dar a San Sebastián y cosas así. Uh-huh. Y pues yo iba, o sea, a las posadas también, iba yo de niña. La familia de mi mamá era cristiana, todos ellos, y entonces había como un choque ahí, ¿no? Porque pues mi abuelita paterna me enseñaba unas cosas y mis tías me querían enseñar otra cosa, pero yo no lo aceptaba aún de niña. Uh-huh. Yo defendía a la Virgen de Guadalupe y por esa situación había a veces problemas. ¿Y qué edad tenía más o menos cuando pasó todo eso? Yo recuerdo que tenía aproximadamente 5 o 6 años más o menos cuando pasaban esas situaciones. Uh-huh. Pero hubo un momento en que el Señor cambió mi mente. Yo digo que fue el Señor porque, uh-huh, de Él es todas las cosas, la plenitud, y todo lo que pasa en nuestras vidas. Sí. Más o menos como a los 7, 8 años pudiera ser, el lugar donde fuimos a vivir, había muchos vecinos y una vecina le dijo a mi mamá, oiga, mande a sus niños, vamos a tener escuelita bíblica. Y como mi mamá tenía ya un antecedente, uh-huh, cristiano, pues creo que le pareció buena idea. Entonces me manda a mí y a mi hermano Jorge a ese lugar. Uh-huh. Pues ella no se opuso y nos mandaba. Uh-huh. Obviamente esto era a escondidas de mi papá, porque pues si mi papá hubiera sabido, pues lo hubiera prohibido y, uh-huh, se hubiera molestado y hubiera habido pleito, me imagino. Sí. Entonces ahí los hermanos, que era un matrimonio, recuerdo un matrimonio joven, que nos daban las clasecitas para los niños, uh-huh, aprendimos cantitos, hacíamos nuestros trabajitos y, uh-huh, esos trabajos los teníamos que esconder porque si papá los encontraba, pues iba a ser un pleito y revolución. Se armaba seguramente. Así es. Los hermanos que nos dieron esa escuelita, uh-huh, creo que la hermana se llama Elena y el hermano Oscar, medio me acuerdo su nombre. ¿Y ellos todavía viven? No lo sé. Pero les perdió la pista. Me acuerdo, ya no supe más de ellos, uh-huh, pero recuerdo de ellos porque fueron personas muy, muy atentas, que en su momento a nosotros nos regalaron una Biblia ilustrada. Oh. Esa Biblia, uh-huh, ilustrada, créanme que era como nuestro corazón de niños. Te estoy hablando que tenía 8 o 9 años más, uh-huh, o menos, y esa Biblia nosotros la empezamos a leer
como era ilustrada, pues tiene dibujitos. Sí, por más llama la atención. Y entonces, como niños, pues te llama la atención. Sí, claro. Y yo recuerdo que esa Biblia sin mucho la leí 10 veces completita. 10 veces. Dios mío. Entonces, pero fue como una Biblia que pasó de generación en generación, voy a decir. Porque mi hermano Jorge también, luego mi hermano Beto, mi hermanita también. Todos leímos esa Biblia. Esa Biblia está todavía ya un poquito viejita, pero la guardamos como un gran tesoro. Sí, claro. Como un gran tesoro. Y a través de esa Biblia empezamos a conocer a Dios, al Señor, a Dios. Sí. Y entonces, a través de la enseñanza que estos hermanos nos dieron, pues no sé, yo pienso que no sé en qué momento el Señor cambió mi corazón y yo empecé a entender que las imágenes, la Virgen María, el Santo, eso pues no eran dioses. Claro. Entonces, cuando ya otra vez me llevaban con mi abuelita paterna y me quería llevar a la iglesia, yo ya sabía, mi mente ya sabía que no eran dioses. Que no estaba bien. Y entonces yo empecé como a rechazar eso de que me llevara. ¿Y cuál fue la reacción de su abuelita? ¿Qué le decía cuando le decía a usted que no? Creo que yo nunca le dije tampoco que ya estábamos recibiendo instrucción bíblica. Claro. Pero yo recuerdo que la última vez era una Semana Santa que le llaman, y estaba la imagen del Cristo con su cruz y un vestido, era un vestido púrpura, morado. Sí. Y dijo mi abuelita, besa el vestido del santo. Y yo no lo quería besar, o sea, porque yo ya sabía en mi mente de niña que eso no era Dios. Claro. Entonces me obligó, vamos a decirlo, a besarlo y lo hice. Pero en ese momento me dio un dolor de cabeza terrible, o sea, sentí como algo diferente. Sí, claro. Y a partir de ahí, ya no. O sea, pero menciona algo muy importante, ¿no? Que incluso siendo niña, usted ya había entendido que, o sea, no. ¿Cómo es que entendió de niña, no? Porque muchas veces, como platicábamos, que hay personas que dicen, no, es que son niños, no entienden todavía, no les hables de eso, no les metas ninguna doctrina porque ellos no entienden. Pero no, o sea, sí se llega a entender. Cuando Dios quiere tratar desde niños, se llega a entender, ¿no? Sí, claro que sí. Yo digo, soy un testimonio vivo porque la instrucción, vamos a decir, no fue tan extensa, pero lo poco que esos hermanos pudieron sembrar en ese corazón de niño tuvo fruto. Y yo en ese momento entendía que esas imágenes ya no eran Dios. Sí, claro. Y como que el Señor transformó mi mente o sea, de creer una cosa a otra cosa, ¿no? Porque, bueno, ahorita me estoy recordando que mi hermano Jorge tuvo un accidente. A él se le cayó un lavadero en el pie. Entonces dijeron que su pierna, pues que el hueso se había separado y que ya no iba a poder caminar. Entonces mi abuela paterna había dicho que ellos querían hacer una procesión a Juquila, con la Virgen de Juquila, y que iban a hacer una manda y que cosas así. Pero ya para ese momento mi mamá siempre se ponía a ciertas cosas, ¿no? Entonces no se pudo hacer. Pero mis otras tías decían, no, es que nosotros estamos orando para que Jorge pueda caminar, porque a Jorge le habían dicho pues que no iba a poder caminar ya. Porque se había roto. Así es el hueso. Entonces, ellas dijeron que estaban orando y Dios respondió a esa oración porque mi hermano sanó y volvió a caminar. Entonces, gracias, como que también mirar eso o escucharlo, ¿no? Porque a lo mejor ellas no trataban directamente conmigo, pero yo lo escuchaba y yo creí que Dios lo había sanado. Entonces, eso de creer que sí hay un Dios, que hay un solo Dios, que los santos no son dioses. A una edad corta, pues yo creo que el Señor es el que obra. Sí, hermana, porque es mucho. Ahora sí que de niño, pues uno que dice, no, lo que decía ahorita Yara, que a veces los padres así de grandes, pues dicen, no, pues que van a entender o esto, lo otro. Que yo igual recuerdo, así como el Señor empezó a obrar en mí también, porque recuerdo que desde también muy chico,
a veces cuando eran así que las posadas y todo eso, en las posadas luego pasan a besar al muñeco. Sí. Y mis amigos todos pasaron, todos pasaron. Y me decían a mí, pasa tú también. Y les decía, no, eso no. Y no pase. Incluso cuando algunos creían en la muerte, también yo defendía que Dios. Ajá. Y ahorita que dijo eso me recordó, digo, ya desde entonces ya como que defendía. Claro, yo creo que el Señor dice la palabra del Señor que ya nos predestinó. Claro. Desde antes de la entonces yo me siento muy privilegiada. O sea, sí han pasado ciertas cosas en mi vida, familiar sobre todo. Pero yo por eso siento que es un privilegio ser hijo de Dios o hija de Dios, porque Él nos como que nos escoge. No quiero decir que hace acepción de personas, pero creo que el Señor sí tiene un propósito para cada uno. Claro. Y cuando leemos donde habla de vasos de honra. En Timoteo, 2 Timoteo 2. Y vasos de deshonra. Sí. Entonces, nuestro hermano José siempre nos dice que yo sea un vaso de honra. Y creo que esa debe ser nuestra oración siempre. Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Sí. Para que el Señor también nos vaya guardando, porque si nosotros dejamos que el Señor nos moldee a su imagen, el Señor lo va a hacer. O sea, para Él no es nada imposible. Claro. Cuando nosotros tenemos ciertos topes, ciertos tropezaderos, es porque desobedecimos o es porque hicimos algo que no era agradable a Dios. Cierto. Entonces es consecuencia de nuestras decisiones. Sí, claro. De nuestras decisiones. Claro. Y después de que tuvo esa enseñanza de estos hermanos que la empezaron a instruir de niña, de ahí, ¿qué sucedió, hermana? ¿Cómo fue que usted siguió, ahora sí que escuchando? ¿Cómo fue su vida a partir de ellos? Ok, mira, te decía que esa Biblia la leímos por mucho tiempo y yo más o menos la leí 10 veces. Son como, no sé, 700 páginas quizá, algo así. Y 10 veces. Entonces, pero claro, no fue en un año, sino fue paulatinamente, porque nosotros teníamos que esconder esa Biblia. O sea, era como un tesoro que escondíamos para que papá no lo encontrara, porque si lo encontraba, pues la iba a destruir, la iba a tirar, la iba a, no sé. Entonces, era de escondidas. Sí. Okay. Pero siempre en mi mente ya estaba que solamente había un Dios. Mi mamá nos llevaba al templo a escondidas 2-3 veces, es lo que yo recuerdo. Los hermanos daban dinero para que agarráramos taxi porque era muy lejos de la casa. Sí. Y haz de cuenta que íbamos en el taxi y mi papá ya iba en la bici para la casa que salía del trabajo. Y en el camino no lo encontrábamos. Obviamente él no sabía que nosotros íbamos en el taxi, pero nosotros mirábamos que él iba. Okay. Y si no hubiera sido porque íbamos en taxi, pues y él iba a llegar a casa y no íbamos a estar. Entonces era como mucha adrenalina, ¿ves? Sí. Tenemos que llegar antes que papá, porque si no, pues... Para eso su mami ya ¿qué tiempo llevaba en la iglesia? ¿O no, cómo? Mi mamá no, ella se alejó totalmente de la iglesia porque ella sentía vergüenza de lo que ella había hecho, vamos a decir. Claro. Y ella dice que soñaba que los hermanos la criticaban, que hablaban mal de ella por lo que había pasado. Entonces ella se aleja de la iglesia, sino hasta ese momento en que nosotros ya, por ejemplo, yo tengo 8 años, 9 años, van esos hermanos, nos dan escuelita, y otro hermano que es el hermano Lemuel Acosta, que es pastor ahí en Oaxaca, ellos, él y mi mamá crecieron como si fueran hermanos. Entonces, él la encuentra en el mercado en Oaxaca y le dice, oye, mira, estamos haciendo culto aquí, llega y entonces ella como que se animó, pero en ese lapso de tiempo fuimos como 2 o 3 veces. No era algo constante. De ahí cambian las circunstancias porque a mi papá, el trabajo donde él estaba, la empresa quiebra y entonces se queda sin trabajo. Trata de buscar trabajo en Oaxaca, pero no encuentra. Y entonces él decide regresar a Tlaxiaco, él es de la ciudad de Tlaxiaco. Y se va él solo y nosotros nos quedamos con mi mamá en Oaxaca. No es cierto, nos fuimos juntos todos, decidieron que nos teníamos que ir, nos fuimos. Y estuvimos medio año y regresamos a Oaxaca otra vez nosotros cuando yo iba en 6º año de primaria. Entonces, pero en todo ese tiempo nosotros no fuimos a una iglesia constante ni nada. Entonces, terminando las primaria nos regresamos a Tlaxiaco.
y en Tlaxiaco estudió secundaria y bachillerato. El tiempo en Tlaxiaco fue un tiempo muy difícil porque mi papá empieza a tener pues relaciones con otras mujeres, que se volvió como mujeriego, empezó a tomar, era un maltrato familiar hacia mi mamá, un tiempo muy difícil, ¿no? Y es un tiempo en el cual yo estaba en la secundaria. Pero fíjate que yo me acuerdo que que yo sabía que tenía que orar. O sea, ¿a quién le oraba? A Dios. Yo no sabía si era Jehová, no sabía si era Jesucristo, no sabía su nombre, solamente sabía que había un Dios. Y en cada examen que yo tenía de la escuela, yo antes de hacer el examen, oraba. Y aparte de orar, ayunaba. O sea, ¿quién me enseñó a ayunar? No lo sé, no me acuerdo. Claro. Pero yo decía, mañana tengo un examen difícil, voy a ayunar y voy a orar. Y antes de iniciar mi examen, oraba. ¿Qué oraba? No lo recuerdo, solamente sé que oraba. Entonces todo el tiempo fue así durante la secundaria y el bachillerato. En secundaria tenía compañeros que eran testigos de Jehová porque allá en Tlaxiaco fue como la organización religiosa que floreció después del catolicismo. Entonces había un compañerito, pero como yo ya leía la Biblia ilustrada, después mi tío Lenchito Lorenzo Mendoza nos regaló una Biblia chiquita, así, chiquitita, antigua versión, y yo esa Biblia la leía. O sea, yo recuerdo que la leía a escondidas también. Y el libro que me llamaba mucho la atención era Apocalipsis. Entonces Apocalipsis lo leí, muchísimas veces. Y mi duda era, el 666, ¿qué significa? ¿Cuál es la bestia? ¿No? Como esos, el falso profeta, y los 2 testigos y todo eso. Entonces yo iba con mi compañerito que era testigo de Jehová y le preguntaba, oye, esto. Y él me decía, pero obviamente su doctrina, ¿no? Es diferente a lo que nosotros ahora entendemos. Pero yo recuerdo eso, que yo oraba, ayunaba y oraba a un Dios, al Dios no conocido. Como en Hechos. Ándale, como en Hechos con Pablo. Entonces, al Dios no conocido porque no tenía un nombre para mí. Sí. Solamente recuerdo que oraba y ayunaba. Y mi papá sí era muy estricto en ciertas cosas, por ejemplo, no pintarte las uñas, no maquillarte, no hacerte cosas en el cabello, no cortarte el cabello. Perforaciones, todo nada. Eso. Nada. Sí, aretes. De niña sí tuve aretes. Pero casi no me llamaban la atención. Sí. Toda mi vida fue así como muy simple. Como muy... No fui así de... Que no le atraían las modas, por así decirlo, ¿no? No fue de mucho cuidado en su persona, por decirlo así. Sí. O sea, así de que cuando era más niña, sí. Ahorita que estás diciendo, cuando era más niña, sí, estaba de moda mucho que las niñas se pusieran un topcito y un mayoncito, como una licra. Y yo lo quería, o sea, yo le decía a mi papá, cómpramelo, pero mi papá no me lo compraba. Entonces los papás tienen el poder de decidir qué se van a poner los niños y qué no. Sí. Claro. No, por eso cuando dicen, no, es que lo quiere y me hizo berrinche, pues que el niño haga berrinche. Claro. Aquí el poder adquisitivo lo tengo yo y no te lo voy a comprar. Sí, así debe de ser. Exacto. Entonces mi papá sí tenía esa forma, pues, de no, esto no. Y no me lo compraba. Entonces, pero ya después fue diferente. A mí no me llamaba la atención. O sea, todo el tiempo yo no usé pantalón. O sea, nunca usé pantalón. Nunca usé pantalón. El cabello, creo, la primera vez que me lo corté, ya iba como en tercero de secundaria. Y eso me lo corté y lo tuve que esconder porque si mi papá se daba cuenta, pues no me iba a ir tan bien. Entonces, sí había como ese temor, ¿no? Del papá. Aunque él no tenía temor de Dios, aunque él no sabía principios bíblicos, sí fue como estricto. En su ignorancia de la palabra de Dios, fue muy estricto. Y entonces eso como que me ayudó bastante. También la fue moldeando, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y entonces así de, por ejemplo, en la secundaria yo sí recuerdo que había convivios, ¿no? De la escuela y iba yo, pero yo era muy cuidadosa. O sea, no sé, como que eso venía a mi mente. Por ejemplo, estamos aquí platicando algo, pero mis compañeros sí ya
tuve compañeras que pues ya tomaban aguardiente a la edad de 15, 14 años y la cerveza y cosas así. Iba yo a los convivios y había ese tipo de cosas, pero yo era muy cuidadosa, o sea, yo tenía mi vaso y todo el tiempo lo tenía en la mano. Sí, para que no le fueran a echar algo o así. O, por ejemplo, me iba al baño, por ejemplo, ¿no? Me iba al sanitario y dejaba el vaso y a lo mejor le dejaba algo, ya no lo tomaba. Lo dejaba y agarraba otro vaso que yo misma veía que me servía el refresco, que me servía el agua, pero yo ya no lo tomaba. Ajá. Porque yo decía, a lo mejor en lo que me fui le pusieron algo. Sí. Y también, o sea, muchas veces no fui a los convivios. Muchas veces dije, no quiero ir y nadie me puede obligar. Entonces sí como que esa forma de mí... Determinada, ¿no? De saber decidir si sí o no. Sí, exacto. Si le convenía. Por ejemplo, ya en el bachillerato, hicieron una lunada, le llamaban ellos, el 31 de octubre. Día de brujas, Halloween y todo eso. Y mis compañeros dijeron, vamos a hacer esto. Y todos pues emocionados, los chamacos así son, que no, más que no tienen temor de Dios. Y dijeron, vamos a ver tales películas, ¿no? Jamás en mi vida he visto una película de terror. Nunca. Y dijeron, vamos a ver esto. Yo no tengo por qué ir a ver eso. Y no fui. Sí. Y no pasó nada. Y si me dejaban de hablar, no me importaba. O sea, yo era como muy segura, pues, ¿no? De lo que de sus decisiones. Yo quería, sí. Entonces, pero aparte no me iban a dejar de hablar, ¿sabes por qué? Porque no es por jactancia. ¿Qué dicha tenía? La hermana bien segura que no. No es por jactancia, pero el Señor Jesús me dio una inteligencia. Entonces, en la escuela, pues yo era la inteligente. La de los mejores promedios. Yo quiero ser esa. Entonces mis compañeros pues me pedían la copia. Obviamente. Pues sí. Ni cómo. Tenían que hablar. Los tenía aquí en la palma de la mano. No podían dejar de hablarme. Porque ellos querían la copia. Entonces, así tuve mis amistades con los muchachos pues que no conocían de Dios, jovencitas también, pero yo tampoco conocía mucho de Dios. Claro. O sea, solamente sabía que había un Dios, que las imágenes no eran Dios, que tenía que orar y ayunar. Algo muy importante. Era como lo básico que yo sabía. Más no sabía. Buscaba, investigaba, pero pues no en el lugar correcto, ¿no? Como te decía, iba yo con el testigos de Jehová y pues ellos, su doctrina pues es diferente. Sí, claro. A lo que el Señor nos ha revelado. Entonces, ¿Y de ahí qué pasó en esa... después de la secundaria? De todo ese tiempo que estuvimos allá, fueron 6 años, y que mi papá se portó de esa manera, la verdad que yo tomé un odio muy grande por él. Sí, tomé un odio muy grande por él. Te estoy hablando de una violencia intrafamiliar, que miraba yo cómo golpeaba a mi mamá. Y yo me metía, entonces yo me metía a defenderla. En algún momento mi papá se enojó tanto conmigo que quemó mis libros, quemó mi ropa. Y Dios yo dije, ¿por qué lo hace si ni siquiera él, para ese tiempo él ya no nos daba dinero? Gasto, sí, el gasto. O sea, ya no tenía como autoridad, ¿no? Por decirlo así, en el aspecto de que ya no aportaba dinero, no estaba ahí al pendiente de ustedes. Pues ya no cumplía con su obligación, por así decirlo. Él vivía en la casa. A lo mejor sí daba para comer, pero muy poco, limitado. Sí, claro. Entonces, pero como te digo que el Señor me dio cierta inteligencia, desde secundaria yo tenía beca. Entonces esa beca, mis primeros lentes, yo los compré con mi beca. Entonces, desde ahí yo era responsable. En el bachillerato yo compraba mi uniforme, yo compraba mi mochila, yo pagaba mis libros. Yo pagaba pues lo que yo necesitaba, muchas cosas de las que yo necesitaba. Entonces cuando mi papá hace eso, pues yo dije, ¿por qué lo quemó? Si es mío, yo lo compré, ¿no? Ya, ok. Entonces, sí. Y todo ese maltrato, toda esa forma que él nos empezó a tratar, empecé a guardar un resentimiento en mi corazón, un rencor, un odio. También en ese momento pasé por ese lapso donde dices, nadie me quiere, nadie me comprende, me quiero morir, pues quiero morir. Y fíjense, ay Dios mío, esto ni mi mamá lo sabe, lo va a saber. Qué bueno, premisa. Yo oraba que el Señor me llevara.
No. Dios mío. Decía, yo ya no quiero vivir. Dios, Señor, no sé a quién le hablaba, pero decía, Dios, ya no quiero vivir. Que yo me muera, que yo me muera, que yo me muera. Pero, o sea, nunca tuve el valor de decir, me voy a agarrar un cuchillo. Y yo sola, no. O sea, yo decía que yo me muera, que Dios me lleve, pues, ¿no? Sí. Pero después, ahí sí hablaba de los sueños. Sí. Yo soñaba que mataba a mi papá con mis propias manos. Porque también yo empecé a orar que se muriera. O sea, que se muera, porque él nos hace mucho daño, él nos lastima. Y yo no sé si era el temor de Dios o qué, pero nunca le faltamos al respeto. O sea, nunca fue de decir, ponerse al tú por tú, por así decirlo. Exactamente. Claro. No, siempre sabíamos que era el papá y tenía que tener su respeto, aunque él se portara de esa manera con nosotros. Sí. Y pero sí, yo sí pedí a Dios que se lo llevara, que se muriera. Sí. Y al tal grado que yo soñaba que lo mataba con mis manos, o sea, que yo lo mataba y veía la sangre y cosas muy, muy, muy terribles. Sí, es que por más, a veces cuando vive uno Dios así mío. En una situación de violencia en la casa, así por más, a veces es cuando el enemigo se aprovecha. Se aprovecha y empieza a meter muchas ideas. En los niños, en los hijos más que nada. Y lo vemos así en casos que sí ha sucedido, que el hijo mata al padre o así, por cuestiones a todo eso. Sí. Entonces sí, es una presión muy terrible que pone el enemigo. Sí, así es. Entonces ese resentimiento creció mucho en mi corazón. Y cuando terminé el bachillerato, tenía un tío que daba la clase de inglés, el teacher. y dijo, oye, Chave, ¿qué piensas? ¿Vas a seguir estudiando? No, es que yo sí quiero estudiar. Sí quiero estudiar, porque siempre mi meta fue sacar a mi mamá y a mis hermanos de ese lugar. O sea, tener dinero para podernos ir. Independizarse, por así decirlo, ¿no? Para no depender de su papá. Sí, porque fíjate que aunque mi mamá trabajaba, o sea, a lo que ella se ha dedicado siempre, ella ha podido solventar o había podido solventar. Te digo, mi papá ya no nos daba. Pero no sé, creo que le daba miedo. Varias veces nos salimos de la casa, como 3 veces. Nos fuimos a Oaxaca. Después, cuando ya trabajaba yo, ella se fue conmigo. Y como 3 veces. Pero siempre mi papá regresaba y la convencía, le hablaba bonito y regresaba. Entonces, mi idea siempre fue, tengo que estudiar, tengo que trabajar, ganar dinero para sacar a mi mamá y a mis hermanos de ese lugar. Sí. Era como mi meta. Sí. Y creo que también ese... La impulsaba, ¿no? Es su motivación. Así es. Y no tenía tiempo para... Nada más. Para mirar otro lado, pues. Claro. Para perder el tiempo, todo eso. Para perder el tiempo. Sí. Entonces, ya iba a terminar el bachillerato y mi tío me dice, ¿qué piensas? ¿Vas a estudiar? Le dije, sí, yo sí quiero estudiar. Y desde secundaria llevé contabilidad. En la secundaria, en la técnica. En el bachillerato llevé contabilidad. Entonces yo ya sabía que tenía que ser contadora. Así que quería invadir que quería, ¿cómo decíamos? Que quería evitar al SAT. ¿Cómo evadir al SAT? ¿Cómo evadir el SAT? Entonces, como que yo ya tenía... Eso quiero. Sí. Y voy por ello, ¿no? Entonces mi mamá decía, no, ¿cómo le vamos a hacer? Te vas a ir sola, no tenemos dinero, como que había muchas cosas en contra, ¿no? Pero, o sea, yo tuve la beca desde secundaria, los 3 años de bachillerato, y yo guardaba el dinero, o sea, ahorraba. Sí. Y tenía yo el recurso para irme yo solo, por decir, un tiempo. No mucho, ¿no? Porque no te alcanza mucho. Sí, claro, ese es el detalle con eso. Entonces, pues mi tío dijo, ve, haz el examen pero yo me iba a ir de escondidas, o sea, que según fui a hacer un trabajo con una amiga y pero mi mamá dijo, no, tienes que decirle a tu papá qué vas a ir a hacer. Sí. Y hablé y en la noche le dije, pa, quiero hablar contigo. Dice, ¿qué? ¿Ya te vas a casar? No. Entonces le digo, no, lo que pasa es que quiero ir a hacer el examen de admisión para la universidad y voy a ir. ¿Tienes dinero? Y fue cuando yo le dije, es que no te estoy pidiendo dinero, ni siquiera te estoy pidiendo permiso.
te estoy avisando que voy a ir. Mío. Qué valor, hermano. Y dijo mi papá, pues tú sabes. Ya, yo me fui, hice mi examen con mi mamá al mes. En ese tiempo todavía teníamos que ir a ver los resultados pegados en la pared. Fuimos a ver los resultados y quedé. Entonces ya pues me tuve que ir. Sí. Cuando me iba a ir a empezar clases, mi papá me dijo, si sales de mi casa, ya no regresas. Dios mío. Y entonces mi mamá volvió a decirme, no te vayas, mejor quédate, trabaja un año y cosas así. Y yo le dije, no, mamá, si yo pierdo un año ya no. Yo me voy. Sí. Pero ¿cómo le vas a hacer? Pues no sé cómo le voy a hacer, voy a trabajar, voy a estudiar, pero yo me voy. Entonces salí de mi casa con esa amenaza de ya no regreso a mi casa. Sí. Ay, Dios mío. Bendito sea el Señor que en el tiempo que estuvieron en Oaxaca mis papás, nos dieron una casa a ellos del Infonavit, a mi papá. Y pues teníamos esa casa, entonces es ahí donde pude estar viviendo sin pagar renta, que fue algo, una bendición también. Ay, qué bueno. Mi mamá, como tenía sus principios bíblicos del temor de Dios, pues sí me decía, cuando salgas de aquí, busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Mis primos, mi primo Eliezer Mendoza, el hijo de Lorenzo Mendoza, de tío Lenchito, sí. Él ya se congregaba ahí en Oaxaca con el hermano Lemuel Acosta. Entonces él me lleva allá con ellos a una velada. Me recuerdo mucho y yo creo que la vida en Cristo, en la iglesia, es muy importante cuando se hace con un buen sentir, con un buen propósito, con un buen corazón. Sí. Ese día era un 13 de septiembre. Recuerdo que era una velada de jóvenes. En esa velada de jóvenes, el joven que ministró habló del perdón. Habló de perdonar. Habló de perdonar. Y y cantó el cántico de Muévete en mí. Muévete en mí. Wow, no, el Señor me quebrantó ahí. Fue el Señor, o sea, la primera vez que yo llegaba a una iglesia y el Señor me quebranta, y en ese momento el Señor me resplandece, me da luz, y dije, yo no quiero odiar a mi papá. Él es mi papá, no quiero odiarlo, ayúdame. Yo lo perdono. Y ahí el Señor rompió esa carga. Sí, esa carga. Sí. Y perdoné a mi papá. Lo perdoné. Y cambió todo porque mi papá después sí me aceptó en su casa. Sí. Iba yo a Tlaxiaco, no iba tan seguido. Y ya iba yo a Tlaxiaco, pero yo perdoné a mi papá. Claro. Entonces yo lo miraba y yo lo veía como el papá que yo miraba cuando era niña. Cuando era niña, mi papá era mi ídolo. Claro, es como el héroe, ¿no? Como mi superhéroe. Mi ídolo, y aparte para mí siempre era la figura de un árbol grande y frondoso. Entonces yo lo volví a mirar así y el Señor cambió eso en mi corazón. En una noche. Dios mío. En una noche, el primer día que yo fui a esa iglesia, que era de jóvenes, una vela de jóvenes, el hermano ministró y habló del perdón, y en esa noche yo perdoné al Señor, a mi papá. Sí. Entonces, desde ahí el Señor fue marcando mi vida con esas cosas extraordinarias que el Señor hace en nuestras vidas. Sí. Y a partir de ahí yo empecé a ir a la iglesia. Nadie me decía, tienes que venir. Nadie me decía, no, yo iba. Y me quedaba lejísimos de mi casa. Tenía que agarrar 2 carros. Por donde yo vivía el hermano Anastasio Cruz. No sé, a lo mejor alguien se acuerda de él. Pero fue un hermano que también me ayudó bastante, porque él en ese tiempo decide abrir una misión. Sí. En la colonia Monte Albán. Entonces me dijo, oye, Chávez, ¿quieres ir con nosotros? O sea, con él y su esposa. Claro. Y le dije, sí, hermano, yo voy con usted. Y empezamos a ir a evangelizar, a buscar a los enfermos, a buscar nuevas almas, a orar.
Y entonces yo aprendí mucho del hermano. Sí. Ese amor, ese cariño que tenía por la obra de hacer y de servir al prójimo. De no quedarte en la banca, sí, claro. Pues, ¿no? Claro. Como muchos estamos acostumbrados a, bueno, pues sí voy al culto 2 horas, y ya canto, oro. Sí, algo rutinario, ¿no? O nada más por cumplir. Así exacto. Es. Entonces, con el hermano empezamos a ir. El hermano usaba muletas, tenía amputada una pierna. Y yo miraba cómo él se esforzaba para servir al Señor. Íbamos al cerro de Monte Albán y a veces llovía. Y el hermano se resbalaba y se caía con las muletas. Y con su esposa, pues su esposa también ya estaba grande. Sí. Yo iba agarrando a su esposa y el hermano, pues ahí lo ayudábamos a pararse. Y caminando íbamos de la colonia Monte Albán a la central. Media hora caminando para encontrar un carro. Sí. Agarrábamos un carro, santo. Llegábamos a un lugar que se llama Cinco Señores. Yo ahí me bajaba, ellos se seguían. Y ahí yo tenía que agarrar otro carro para llegar a mi casa. Entonces yo a mi casa llegaba a las 10 de la noche, 10:30 de la noche. Entonces me acostumbré a hacer eso y me gustó. Entonces me gustaba hacerlo y lo hacía. Claro. Entonces fue como que... Pues como que Dios ya me estaba esperando, ¿no? O algo así. Sí, ¿no? Pues es sorprendente, es sorprendente cómo es que apenas llegó, el Señor empezó a acomodar todo, le puso la gente indicada para llevarla, y que en una noche toda esa carga que tenía la desapareció. Todo lo acomodó como tenía que ser y en el momento que tenía que ser. Y ese testimonio de este hermano que, o sea, al usted ver su incapacidad, por así decirlo, cómo es que se esforzaba por la obra del Señor. O sea, todo eso también tuvo mucho que ver, que la motivó a usted para que, o sea, le desempeñara más. Sí. No, eso es algo hermoso. Sí. Hermosísimo. No, y el hermano se esforzaba bastante. Todos pensaron que él era mi papá. Que andaba siempre ahí con él. Sí, porque también tenía sus chinitos. Entonces decían, no, es su papá. Y yo, no es mi papá. Pero él también me quiso mucho como si fuera su hija. Y sus hijos eran 3 muchachos. Pero ellos ellos se quedaban apoyando al hermano Lemuel porque eran del grupo de alabanza. Entonces ellos no andaban con su papá. Pero fueron como si fueran mis hermanos, así. Sí, mis hermanos carnales. Como si la adoptaran, ¿no? Sí. Una familia en Cristo. Como que me adoptaron. Ay, bendito sea el Señor. Entonces sí, fue así como muy, muy bonito. Entonces el camino del Señor es muy bonito. Sí. Cuando tú le tomas ese sabor, ese amor también, claro que es del Señor, ¿no? Del Espíritu Santo de Dios en tu vida también. Y cuéntenos cómo fue que de ahí, ya estando ahí, ya empezó a estudiar en la escuela, en la carrera. Ajá. ¿Qué más sucedió ahí, hermana? Ok, en la carrera empecé ¿En sí cómo se llamaba la carrera? Es la licenciatura en Contaduría. Entonces la licenciada. Sí. La LIC. Así es. Entonces, pues empecé a estudiar. Sí, se me hizo pesado. Sí, claro. Pero también lo primero que tuve que hacer, pues buscar la beca otra vez. Okay. Buscar una beca. Igual fui becada a los 5 años de la universidad. Entonces, como que eso me daba un sustento económico para seguir. Pero, o sea, sí les voy a decir que había momentos en que o sacabas las copias o comías. Sí. Entonces, sí, era un sacrificio también. Sí, claro que sí. O sacabas las copias o comías. Entonces, pues como ya había aprendido a ayunar y ahora ya sabía ayunar, pues ayunaba más. Sí, claro. Un poquito más. Ya tenía la herramienta. Sí, entonces, igual en la universidad, cada que iba a haber un examen, a orar y ayunar, Para ese tiempo, pues yo ya sabía que el nombre del Señor es Jesucristo el Señor, que es un solo Dios, que no son 3, que no está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces empecé a conocer la palabra del Señor, la doctrina. En ese tiempo me acuerdo que sí, mis papás me mandaban una cantidad de dinero, pero era muy reducida. Entonces yo decía, los hermanos pedían ofrenda, el diezmo, bueno, ya sí lo piden, y yo decía, no, es que si doy me voy a quedar sin dinero.
me voy a quedar sin dinero. Sí. Y efectivamente era lo que pasaba, o sea, no terminaba la semana y ya no tenía yo dinero. Ok. Entonces, pero en mi salón había un compañero del bachillerato de Tlaxiaco. Que él era hijo de maestros. Los hijos de maestros tienen como más fácil la vida. Sí. Ay, no. Sí, ¿verdad? Es lo que yo también digo. Entonces, no es cierto. No tanto. Entonces él sí viajaba cada 8 días a Tlaxiaco. Cada 8 días notaba la diferencia. Sí, claro. Entonces yo le decía, oye, Misael se llama. Oye, Misa, vas a mi casa, por favor, mi mamá me va a mandar dinero. O le decía, Misa, préstame dinero y mi mamá te va a pagar. Y él me prestaba. O sea, como el señor hasta puso a alguien ahí, ¿no? Para que le presta. Entonces, me prestaba dinero y ya él iba a mi casa en Tlaxiaco y mi mamá ya le daba dinero. O me mandaba mi comida a mi mamá a veces. Tortilla, frijoles, no sé. Como una despensita, una cajita. Él me la llevaba. Mire. Entonces, Ay, Dios mío. Así. Y efectivamente me quedaba sin dinero. Entonces en una ocasión Dios usó al hermano Anastasio y él predicó de dar al Señor. Y cuando habla ahí en Malaquías, ¿no? Sí. Dice, probadme ahora en esto y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice. Es lo que yo le iba a preguntar. Ay, porque hay muchas de las veces que a veces nosotros, ¿no? O al menos yo desde mi principio me recuerdo que se me complica aún así, ¿no? Que hay veces que llega la semana y hay que apartar algo porque sabemos que pues hay que ser agradecidos con el Señor. Y hay veces que se hace muy pesado o ¿cómo le hago aquí? ¿Me quedo sin dinero acá? ¿O qué hago aquí? Quisiéramos que usted nos cuente, hermana, acerca de eso. ¿Cómo fue la bendición que usted obtuvo o vio haciendo todo eso conforme a la palabra de Dios? Sí, darle al Señor, apartar para el Señor. Pues el Señor usó al hermano Anastasio, él explicó eso y creo que siempre nuestro corazón debe estar dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y hacer, ¿no? Claro, lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces él habló de eso. Yo venía batallando ya cierto tiempo con eso de que me quedaba sin dinero. Y viene esa predicación. Él habla de eso, toma eso y toca el punto de Malaquías y dice, pruébame. Dice el Señor, pruébame y vas a ver lo que yo voy a hacer. Y entonces como que eso entró en mi mente y dije, yo te quiero probar, Señor. Yo te quiero probar. Y empecé dando 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Daba. Camarada, desde ese día, ni un solo día, yo me he quedado sin un peso. Dios mío, bolsa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces imagínate, mirar todas esas maravillas del Señor. Sí. O sea, no. Yo no puedo dejar al Señor. Sí. Porque su palabra se fue cumpliendo, pues dice, pruébame. Y yo dije, Señor, yo te quiero probar, o sea, con esa fe, con esa convicción de quiero probar y quiero ver que abras las ventanas de los cielos. Cierto. Y el Señor respondió. O sea, desde ese día yo bien recuerdo que ni un solo día me quedé sin dinero. Mire nada más. Entonces, gracias a Dios. Fue así como que el Señor multiplicaba el dinero. O no sé, por ejemplo, en alguna ocasión fui a cuando íbamos a Juxtlahuaca, en ese tiempo, nada más llevaba lo de mi pasaje. No llevaba más dinero. Dios mío. Y ahí pues ya ven que ahí nos daban de comer, de almorzar y todo. Usted sí hacía lo que le dijo el Señor a sus apóstoles, vayan y no lleven ni esto ni el otro. Sí, no lleven nada, el Señor va a proveer. Solamente lo del pasaje. Y así caminábamos muchas veces. Aún aquí a Guajuapan veníamos y con lo del pasaje solamente. Entonces el Señor fue dándonos esa prueba de su fidelidad. Y fue como que eso fue fortaleciendo también mi fe, mi convicción en el Señor, que no, wow, muchas cosas. Por más Señor. Es que a veces cuando uno no ha visto todo eso o no se arriesga, lo que hablaba ahorita, a ver todo eso, pues sí entra la duda de que no, es que si yo aparto para acá, ya no va a haber para la semana o ya no va a haber para esto. Entonces, pues en vez de que vayamos mejorando o que crezca más nuestra fe en cuestión a esto, pues mengúa o estamos ahí estancados. Claro. Pero ya cuando vemos la mano del Señor es cuando ya
vemos incluso muchas veces no necesariamente con el dinero también, sino ahorita mencionaba esa parte de pruébame y verás lo que yo puedo hacer, ¿no? Sí, todo. Y es como, en todo, es como probar, exacto, no nada más en la parte del dinero creer que el Señor va a proveer, sino también en cuanto a una necesidad de cualquier situación, probar al Señor que Él nos puede dar como que esta ventana, ¿no? Abiertas del cielo que puede darnos, proveer en cualquier tipo de circunstancia. Sí, así es. Sí. Así es. Sí, qué bonito. ¿Y qué pasó después de que, ahora sí que acabó su carrera? Uh-huh. A base de eso, ¿cómo terminó? ¿Cómo fue terminando ahí su carrera? ¿Cómo la concluyó? Sí hubo momentos en los que dije, ya no aguanto. Ya no quiero ir a la escuela. Creo que nos pasa a todos. Como en séptimo semestre me acuerdo que yo dije, ya no quiero ir a la escuela. Y ya no iba. O sea, sí iba, pero más tarde. Entonces, pero tenía unos amigos. Fue muy importante porque mis amigos sabían que yo iba a la iglesia. Sí, claro. Que yo prefería irme a la iglesia que irme al cine, por ejemplo. O que prefería irme a la reunión que quedarme un fin de semana para ir a pasear o así, ¿no? Ajá. Entonces, ellos mismos me decían, Gris, ora para que no venga el maestro. Ora para que pasemos con 10. Hicimos un equipo muy bonito porque todos eran muy dedicados. Sí. A la escuela, al trabajo. O sea, eran equipos de trabajo donde cada quien hacía lo que tenía que hacer, ¿no? De que tú haces todo y los otros no hacen nada. Ajá. Entonces, era muy bonito y todos éramos becados. O sea, todos veníamos de la necesidad, ¿no? Claro. Y de quererernos superar en ese aspecto. Gracias a Dios, qué bueno. Entonces, tenía unos amigos bien dedicados que venían de lejos, casi como 1 hora y media de camino. Sí. Pero eran bien puntuales, llegaban creo que a las 6 de la mañana a la escuela y... Yo siempre llego tarde a la escuela. Y entonces él era muy inteligente también. Era como un libro andante, se memorizaba Dios todo, mío, sabía santo. todo. Ay. Entonces, oye, pásame tus apuntes. Y no eran envidiosos también. Ajá, ¿no? Entonces, qué bueno. Sí, me pasaban los apuntes y todo eso. Entonces los exámenes pues sí los pasaba. Sí. Y así fue como terminé mi carrera. Sí, qué bueno. Hasta eso fíjese que cómo es bueno del Señor, ¿no? Porque yo recuerdo también que en cuestión desde cuando yo otra vez retomé la escuela, no, bendito sea el Señor, puso a gente que me ayudó bastante, amigos, amigas que me echaron bastante la mano. Sí. Y la entiendo en esa parte de que cómo Dios suple para todo eso. Así es. Pone la gente indicada que nos ayuda a seguir. Sí. Ahorita me acuerdo de una ocasión que íbamos a ir a Guadalajara. Y yo me anoté que sí voy a ir, pues. Sí. Con mucha fe dije, sí voy a ir. Ajá. Y pero como te digo, no me quedaba sin dinero, pero tampoco me sobraba. Entonces, pues ya al parecer no iba a poder ir porque no tenía dinero. Entonces, le preguntaba a otro compañero, oye, ¿no viste si ya nos depositaron la beca? No, todavía no, ¿tú crees? No, es que ya necesito. Sí, yo también y así, ¿no? Sí. Y yo dije, no, creo que no se va a hacer esto. Pues, ni modos. Pero ya en la tarde dice, ¿qué crees? Ya nos depositaron. Ay, no, pues rápido iba yo por el dinero. Ya me iba yo. Miren nomás. O en otra ocasión, yo aprendí a tocar el teclado. Admiro mucho a nuestra hermana Ruth, como el Señor le dio un don tan maravilloso. Cierto, yo también. Ella pues es de no sé, de nacimiento, es un don ya, ¿no? Sí. Y yo siento que yo toco, pero como que a la fuerza. O sea, yo le pedí al Señor, porque yo no sabía, o sea, me gustaba, desde niña me gustaba escuchar música instrumental, de piano, pero no sabía nada. Sí. Entonces empecé a tomar clases, pero no aprendía nada. O sea, no se me quedaba nada. Sí. Y dijo la primera maestra que tuve, me dijo, tienes que comprar tu instrumento. Y bueno, como había la beca, pues hacía el esfuerzo de comprarme. Me compré mi tecladito chiquito, el más barato, el más económico. Sí. Y me estaba enseñando y no se me quedaba. Y aparte, como que ya quieres tocar. No, sí, ya quiero tocar esta alabanza, Ándale, ¿no? Pero no.
Entonces tienes que ir a un proceso. Sí, es un proceso y a veces pues se frustra uno cuando uno no nace con el don. Por ejemplo, ojalá y primero Dios después podamos traer al podcast a la hermana Ruth que nos cuente, también tiene un lindo testimonio de cómo fue que el Señor le dio eso. Sí. Porque hasta para eso ella tiene un bonito testimonio. Sí. Pero hay veces que uno como que no nace con ese don, pues a veces lo quiere uno. Sí. Pero el detalle es que uno se rinde muy rápido cuando no. Yo creo que sí. Sí. Ay, Dios mío. Es complicado. Sí. Y ahí viene la parte de cuando hablábamos de la paciencia, ¿no? No sabemos cómo esperar esta parte de decir, bueno, voy a aprender, pero pues, con paciencia, ¿no? Sí. Es un proceso. Sí. ¿Y de ahí cómo fue que aprendió? Ok, pues me tardé mucho tiempo. Tuve como 3 maestros y no aprendía nada de los maestros. Tenía mi teclado, lo guardaba a veces y ya no lo tocaba, pero como decías ahorita me frustraba, lloraba y decía, Señor, si yo quiero, ¿por qué no puedo? Ya lo guardaba y lo olvidaba un tiempo y después lo volvía a sacar y lo intentaba y no. Entonces ya la última vez me determiné y dije, había una escuela que se llamaba Tabernáculo de David, era una escuela cristiana y dio clases, un curso de verano, entonces en vacaciones. Y dije, los hermanos que ministran la alabanza donde yo estoy, ellos dijeron, investiga porque queremos ir. Y yo investigué y ya les dije, miren, pues está así, es un mes, bla, 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 hay que pagar tanto y así. Y al final la única que se inscribió fui yo, ellos no se inscribieron. Los interesados no se inscribieron. Pero yo dije, Señor, esta es la última vez que lo voy a intentar. Si no aprendo nada, yo voy a regalar ese teclado, porque ver el teclado era llorar, pues. Entonces yo ya es la última que voy, el último intento. Porque no me entra nada. Entonces es mi último intento. Y si es... pues este es. Pero así le dije al Señor, es el último. Si no, yo voy a regalar el instrumento y ya. Y me hago a un lado, ¿no? Sí. Entonces ya para pagar el curso, pues nada más tuve para inscribirme y la primera semana, porque era por semana. Y después ya no tenía dinero, pero yo me metí. Entonces, pasó algo maravilloso. En un mes aprendí lo que no había aprendido en 2 años. Ay, Dios mío. O sea, como que el Señor me abrió el entendimiento. Pero hasta que le pedimos, clama a mí, y yo te responderé. O hasta que le decimos al Señor, ya, Señor. Sí. Está en tus manos. Si quieres, puedes. Si no, pues no. Sí. Y entonces, en ese mes aprendí lo que no pude aprender. Con 3 maestros, en 2 años. Uf. O sea, como que... Sí. Se abrieron las notas y todo. Es que a veces nos pasa como lo que dice ahí en Mateo, ¿no? De que a veces buscamos primero nuestro modo, a nuestra forma, y hasta el último acudimos al Señor. Sí, es pero cierto. en realidad, pues, ahora sí donde uno aprende o todo así, pues es con el Señor. Así es. Así es. Y entonces, pero te digo, tampoco tenía para pagar. Entonces ahí estaba orando, Señor, que nos depositen la beca, Y fui un día y meto la tarjeta y no había nada. Dije, ay, Dios mío, ya no tengo para pagar la otra semana. Ya no tengo. Pero yo vi que en esa semana aprendí mucho, pues, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿cómo le hago, Señor? Que nos depositen la beca, Señor Jesús, por favor, Señor. Y voy al otro día y nada. Y dije, creo que no. Y pues para pedirle a mi mamá, pues no. No se podía. Y tampoco pedir prestado, no soy de pedir prestado. Entonces dije, no, pues ya ni modos. Pero al tercer día fui otra vez. Y antes de meter la tarjeta al cajero, dije, Señor, por favor. Y para que meta la tarjeta, wow, 6,000 pesos, sí, Señor. Me puse a brincar en el cajero automático. La gente que estaba atrás de mí creo que dirán que está loca. Pero yo sí, gracias, Señor Jesús, gracias. Entonces con eso pagué mi curso, terminé mi curso. Ay, Dios mío, qué bueno. Y de ahí ya. Bendito sea el Señor, aprendí. Aprendí no mucho,
no mucho como la hermana Ruth, wow. Pero ya me defiendo un poquito. Sí, bueno, gracias a Dios. Sí, yo creo que dice que era una escuela cristiana, ¿no? Ajá. Yo creo que esos hermanos se pusieron a ayunar y a orar para que, Señor, por favor, ilumínalos a estos muchachos. Sí, también. Porque por más... Todo tiene que ver. Sí, todo se juntó, su intención y la oración que usted hizo al Señor. Sí. Que también tuvo demasiado que ver en eso. Sí. Pero qué bueno, bendito sea el Señor, que ahora sí que eso es un testimonio muy bueno para nosotros, que a veces queremos aprender un instrumento. Sí. Y es mi caso la batería, pero no, también ya como que, mire, ya creo que me alzó los ánimos. Tengo los pies izquierdos. Exactamente. Ay, no, pues es que creo que el Señor mira nuestra intención también. Sí. También. Nuestra intención, nuestro deseo. Y cuando lo dejamos en sus manos, o sea, el Señor tiene mejores planes y propósitos. Yo le digo al Señor, mi deseo es pero yo sé que tu propósito es más excelente que mi deseo, más excelente que lo que yo quiero. Entonces siempre el Señor me ha llevado a donde tengo que ir. Gracias al Señor. Bueno, ya aprendí a tocar el teclado, empezamos a ministrar la alabanza ahí en la iglesia. Termino la universidad, me dicen para titularte son otros 6 meses de seminario de titulación, y dije sí, lo tengo que hacer de una vez, porque si no, ya no lo voy a hacer. Entonces seguí estudiando, terminamos el seminario de titulación, me dieron fecha para mi examen profesional. Al examen profesional. Ay, no, yo sí soy bien así extrema, porque fui a otros exámenes de mis compañeros y pues ellos solitos, nadie iba a verlos y tampoco ellos invitaban a nadie. No, yo invité a los jóvenes, invité a la hermana Luz María, invité a Robert. ¿Robert fue? No, Robert no fue, pero sí lo invité. ¿Sí fue? Yo creo que sí. Ay, no me acuerdo. Producción ahorita está muda, no puede hablar. Producción. Entonces, justo cuando iba yo a entrar a ese examen, me acuerdo mucho de mi examen profesional. Fue un 12 de diciembre. Sí. Y ese día estaban los jóvenes conmigo y entraron todos. Entró qué bonito. Afuera oraron conmigo, afuera del aula. Metas. Sí, oraron conmigo. Y pues obviamente la gente, pues, qué raros. Y pero ese día, antes de que yo entrara, Robert me habla por teléfono y me dice: Chave, el hermano José está entrando en una cirugía. Que es cuando tuvo su primera operación. Entonces dijo: te aviso para que ores. Y entonces por eso me acuerdo mucho de cuándo fue lo del hermano, porque fue el día que yo estaba entrando a un examen profesional. Bueno, entré al examen profesional y pues ese día estaba lleno ahí. Y los moderadores, el jurado, presenté mi tema, me hicieron preguntas, las contesté. Fue oral. Sí. Sí, presentas un tema, haces una tesis, y presentas el tema, lo expones, y el jurado te hace preguntas. Te hace preguntas, tú contestas. Entonces, antes de entrar, pues obviamente también oraron conmigo, y antes de ese proceso, pues también yo tuve que orar y ayunar. Entonces, ya termina el examen y me dicen, ha pasado por unanimidad de votos. Pero uno de los, que es el presidente de los 3 maestros que están ahí, me dice: usted es cristiana, ¿verdad? Y le dije: sí. ¿Por qué? Dijo: porque usted habla diferente, dijo. Usted habla como un cristiano. Ella me dijo que su esposa era cristiana, él no, pero que dice: usted habla como habla diferente, dijo. Y entonces a mi mente se vino, ¿te acuerdas cuando Pedro niega al Señor Jesús? Sí. Y dice: tú eres su seguidor, porque hablas como él habla. Sí, es cierto. Entonces dije: wow, Señor, o sea, yo hablo como tú. Claro. Entonces fue como que, no sé, como que el Señor me demostraba muchas cosas, pues. Y él dijo: ¿usted es cristiana? Y le dije: sí. ¿Y por qué? Porque usted habla diferente, dijo.
Sí. O habla como ellos hablan, dijo. Ay, qué bonito. Y yo dije, oh, no, gracias al Señor. Imagínate, ¿no? Sí. O sea, imagínate la honra del Señor. Sí, amén, amén. Amén. Y mis compañeros siempre, pues, ora para que no venga el maestro. Y yo oraba, o yo llegaba y les decía, no va a llegar. ¿Y tú cómo sabes? Pues yo ya oré. Y no llegaba el maestro. Mire. Yo quiero, Era la profeta del salón. Sí. O así, o me decían, ora para que pasemos con 10. Ora, y así. Y, o sea, y sí, pues, gracias al Señor, el Señor respaldaba. Ay, sí. Y gracias, entonces Señor. era así como que hasta miedo les daba a mis compañeros, pues, de repente. Que decían, es peligroso meterse con ella. Es peligroso. Entonces, pues, fue muy... Es bien acelerada, como... No, Fue muy bonito, fue muy bonito. Sí, y sí. mis compañeros, había uno que me decía, ay, vístete de otra manera. Ay, sí, Te siempre ves esos mal, comentarios. no sé qué, no me importa. No sé, nunca les hice caso, claro. pues, Claro. nunca les hice caso. Y ya, gracias a Dios, terminé mi examen, le hablé a mi papá, porque pues ellos no fueron. Le hablo a mi papá y le dije, pa, ya pasé el examen, ya me titulé y todo. Y me dice mi papá, sí, mijita, muchas felicidades, pero a partir de hoy, tú verás. Y entonces a partir de ese momento, Ya, yo sabía, muy independiente. o sea, sí me mandaban cierto apoyo, claro. pero ahora sí, Ya, hasta ahí. hasta ahí. Dios mío. Ay. Pero Sí. bendito sea el Señor, acabó, gracias a Sí. Dios. Sí. Acabó, Dios mío. que ya acabando ya de ahí ya. Sí. Pero bueno, ¿y qué pasó? Ahora sí ok. que, ¿qué pasó? En el tiempo del estudio Ajá. hice muchas cosas. Bueno, me metí a la Escuela de Bellas Artes a estudiar piano. Ah, Pero nada más my aguanté God. un semestre. ah, Porque iba en las mañanas a contaduría y en las tardes ahí, entonces era muy pesado. Sí, entonces claro, no aguanté por más. mucho. Pero ahí pues tenemos la posibilidad de empezar a practicar en despachos. Entonces creo que desde primer semestre me fui a un despacho. Y te ponen a pegar facturas, a hacer cositas así, pues. Sí. Pero poco a poco te van dando más responsabilidad. Entonces ya llegué a otro despacho donde el contador pues sí nos daba más responsabilidades. Sí. Y tienen que hacer esto y esto y esto. Pero obviamente yo llegaba y le decía, yo puedo venir de lunes a viernes, porque algunos sí te piden que vaya sábado. Sí, sí, sí. Y yo puedo venir de lunes a viernes, sábado no puedo porque yo soy cristiana y estoy tomando clases de piano. También voy a la iglesia y voy a las reuniones. Claro. Ay, Entonces mire. estos días no puedo, pero de lunes a viernes sí puedo. De tal hora a tal hora, porque también tales días voy al culto. Entonces, como que yo hablaba con los contadores y como que les ponía condiciones, ¿no? ¿Quieres que esté contigo? Bueno, estas son mis condiciones. Y que sobre todo ponías en primer lugar al Señor. Ándale, es lo que iba yo a decir. Lo ponía Sí, en primer lugar. Sí. Porque muchas de las veces o la mayoría de los casos se avergüenza. O no lo dice así abiertamente como ahorita me lo estás diciendo. Sí, exactamente. A veces dicen, no, es que tengo un compromiso o así. No dicen, no, es que ¿sabes qué? Mira, yo busco a Dios así. Sí. Y eso es de testimonio. No, Sí, yo sí les testimonio. decía, es que yo voy a la iglesia y esto y el otro. Y sí, ya el contador ya sabía. Entonces, ya tienes la posibilidad de practicar. Sí. Ya con ese contador ya llevaba yo 2 años practicando, termino la universidad, me titulo y me dice, Gris, tenemos trabajo en San Martín Peras. ¿Te quieres ir? Y yo dije, pues sí, porque ¿a qué me quedo aquí? ¿Qué tal que ni encuentro trabajo? ¿Qué tal que esto? Y le digo, sí. Entonces ya nos fuimos estaba en tratos con el municipio de San Martín Peras y él quería mandar a 2 personas, o sea, me iba a mandar a mí y a otra muchacha que también es contadora, pero era más chica que yo, o sea, ella todavía no terminaba la escuela. Entonces, dice, pues se van a ir las 2. Y le dije, está bien. Pero esta muchacha, aquí va a una situación media fea y rara. Esta muchacha tenía como ciertas creencias. No. Como ciertas actitudes. Como de una persona con otra orientación. Exacto. Ya, ok. Entonces era como raro y de repente te agarraba la mano y yo así, ¿pero por
qué me agarras la mano? No, suéltame. Entonces, dijo el contador, se van a ir las dos. Y yo dije, no, yo no me quiero ir con ella. O sea, no se lo dije a él, pero yo le dije al Señor, no, que no vaya ella. Claro. Y empecé a orar, que ella no vaya. Ay, ojalá que no lo vea. Y dije que no vaya ella, que no vaya ella. O sea, yo tenía mucho temor, pues, porque nos iban a meter en una misma casa o hasta en un mismo cuarto. Claro. Entonces yo dije, no quiero. Y empecé a orar. Y ya yo le preguntaba, porque obviamente yo ya era libre. Y claro. Ya tenía mucho tiempo que no vivía con mis papás y yo podía ir y venir. Sí. Entonces, le dije, oye, ¿y si vas a ir? ¿Si te van a dar permiso tus papás? No, sí, mi papá dijo que sí, así. Yo dije, ay, Dios mío, por favor, empecé a orar. No, pues todo, que sí. Fuimos como 15 días antes de ya entrar. Fuimos a conocer el pueblo y ver y todo. Ya, pues todo estaba que sí se iba a ir conmigo. Entonces, pero a la mera hora, los que dijeron, solo queremos a una, fueron los del cabildo. O sea, no eran ni los papás ni el contador. Exacto, claro. Sino el cabildo dijo, no queremos a dos, solo queremos a una persona. ¿Quién se queda? Y entonces el contador me habla a mí, me dice, Gris, ¿te quieres ir tú? Le digo, pues usted diga. O sea, si me manda a mí o manda a ella. Dijo, no, te voy a mandar a ti porque tú ya estás titulada. Ok, perfecto. Entonces, la respuesta no vino como yo decía. Porque yo decía que sus papás digan que no, que sus papás digan que no. Y no fue así, o sea, los que dijeron que no fueron los del municipio. Sí, claro. Yo me fui sola. Gracias al Señor. Sí, amén. Y le pregunté a mi tío Lencho, tío, ¿ahí hay hermanos? Y dijo, sí hay hermanos. Había hermanos del nombre. Entonces llegué con los hermanos. Fue de mucha bendición estar allá. ¿Qué tiempo estuvo ahí? 3 años. 3 años. Ay, Dios mío. 3 años. 3 años viví allá. Y así también fue como batallas porque pues es un pueblo de usos y costumbres. Sí, también. Claro. La gente es como más cerrada. Sí, muy cerrada. Sí, pero pues ellos veían, ¿no? Yo con mis faldas largas, bien tapada, no maquillaje, no nada, porque había maestras que iban a dar clases a la secundaria, pues las maestras bien bien locochonas y todo. Entonces esa contadora es muy rara, ¿no? Sí, por más. Y sí, en algún momento dijeron, no, pues es que aquí, ¿eres hermana? Les dije, sí. Es que aquí las hermanas no se les da trabajo. Dios y le dije, mío. Está bien, no tengo ningún problema, pero creo que no por ser hermana no tengo la capacidad para sacar mi trabajo. Eso también es discriminación. Sí. Muy mal. Sí, claro. Entonces, pero no, gracias a Dios, pues siempre el Señor me dio la inteligencia, gracias la sabiduría. A Dios. Y me considero a veces hasta una persona muy perfeccionista también. Sí. De mi trabajo. El trabajo que yo lo hago no es tan fácil que yo se lo deje a que lo haga alguien más. Porque si quiere que salga bien, usted lo quiere hacer. Claro. Exacto. Entonces, mi trabajo habló por mí. Claro que el Señor fue también, ¿no? Sí, claro. En medio de eso. Y no, bien, salimos muy bien de ese municipio. Sí. Y aún esas autoridades que estuvieron en ese tiempo, aún ahora me hablan por teléfono y me dicen, contadora, por favor, necesitamos una cita del consulado, necesitamos esto, ayúdenos. Sí, con todo gusto. Y yo les ayudo. Entonces, fue muy bonito, pues, como tomar experiencia. Y que gracias a Dios ya no tuvo más influencia las opiniones de estas personas que decían que porque era cristiana ya no iba a tener trabajo ahí, por así decirlo. Que las hermanas aquí no. Ajá. O sea, sí, que pues que por más luego hay gente que si no se las usa el enemigo y van hasta donde tienen que llegar y a meter el pie para que no ya no siga uno ahí, pues. Sí. Gracias a Dios que no se le complicó ahí. Pues no fue tan, o sea, sí hubo como ciertos detallitos, pero no, se fueron abriendo puertas. Sí, así es. Ay, qué hermoso. Gracias a Dios. Sí, siempre fue como que la mano de Dios iba conmigo. El Señor iba conmigo. Y siempre, o sea, siempre también antes de ir a un trabajo, siempre se me quedó mucho de Señor, usa mi vida, que haya gracia delante de las personas, dame sabiduría, dame entendimiento, que las personas no tengan problemas con ellos o cosas así, sí, claro. Pues, ¿no? Que es una oración
de que incluso en esta última vez, porque estuve 3 años en Peras, no, ya van a saber algo. Y luego 3 años estuve en Tecomaxtlahuaca, también en el municipio. Y de Peras nos sacaron. O sea, terminamos los 3 años y entra en la nueva administración. Pero el presidente, el nuevo presidente tiene su ahijada que es contadora, entonces la mete a ella. Y a nosotros ya no nos dieron trabajo ahí, pero nos dieron en Teco. Pasó, no recuerdo, como por agosto de ese primer año de administración de ellos, nos vuelven a llamar. Nos volvieron a llamar a trabajar a Peras. Entonces trabajé en los 2 municipios al mismo tiempo, en Peras y en Teco. Iba 2 días a Peras y 3 días estaba en Teco. En Teco primero iba hasta sábados. Me decían, no, es que tienes que venir hasta sábados. Y yo le decía al contador, es que yo salgo a las reuniones y así. Dijo, aguántate. Dije, está bien, voy a aguantar. Y empecé a orar, Señor. No, ya después ya no hablé con el contador, yo fui con el presidente. Y le dije, Presi, ¿es necesario que yo venga los sábados? ¿Por qué, contadora? Le digo, pues es que vengo y no hago nada. Ustedes están en sesión de cabildo y yo no hago nada. Entonces yo puedo trabajar de lunes a viernes, termino mi trabajo, dejo todo listo y el lunes lo retomo. Está bien, contadora, no se preocupe. Y entonces dejé de ir los sábados. ¡Qué bonito! Y todo el tiempo había trabajado de lunes a viernes, de lunes a viernes. Lunes. Y nos vuelven a llamar a Peras porque el trabajo que habíamos hecho pues era un buen trabajo. Entonces ya terminamos, ya hubo ciertos detalles, ciertos problemas en Juxtlahuaca cuando estuvimos ahí. Entonces lloré al Señor, que el Señor me sacara de ahí. Y gracias a Dios el Señor me sacó. Siempre decía, Señor, ya no quiero estar aquí, sácame de aquí. Cierra esta puerta y abre otra. Yo no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí. Entonces el Señor abre las puertas y me regreso a Oaxaca. Ay, gracias a Dios. Y en Oaxaca pues empiezo a trabajar otra vez y todo el tiempo el Señor ha sido. Aún ahorita el que es mi jefe, él me conoce porque fue mi compañero en la universidad. Y ahorita es mi jefe. Él me buscó cuando regresé a Oaxaca y me dijo, Gris, ¿tienes trabajo? Le dije, sí tengo. Dice, ¿no me quieres apoyar por las tardes? Le digo, sí te ayudo, pero tales días, porque tales días voy a la iglesia. Ya sabe, pues, ¿no? Entonces dijo, está bien. Ya llegó el momento en que le dije, oye, ¿cuánto me pagas si dejo aquí y me voy contigo ya de lleno? No, pues tanto, sale. ¿Cuándo empiezas? Mañana. Sale, mañana. Entonces le renuncio aquí al contador y me voy con el otro. Y ya. Hasta eso tenía esa dicha de renunciar. Ándale, exacto, de renunciar. Y que no gracias a Dios. Por así decirlo, pues la despidieron, ¿no? No, por algo. No. Yo les renuncio. Al contrario, ni siquiera querían que se fuera. Entonces ya me voy con mi jefe y empiezo a trabajar con él. Él tiene una empresa constructora, invernaderos y así. Pero llegó una prueba a su vida y a su familia y ellos entraron como en quiebra. Entonces llegó un momento en que ya no me podía pagar y pero yo aguanté. O sea, le dije, no importa, yo me quedo otro tiempo más. Sí, creo que me quedó de ver como unas 4 o 5 quincenas y un aguinaldo y cosas así. Entonces, pero como, o sea, te decía del dinero. Siempre me gusta dar. Me gusta dar aún con los niños que les doy clases en la escuelita. El material lo pongo yo, los colores, todo. O sea, las copias, todo. Y no es algo que sea gravoso para mí, pues. O sea, como que Dios me dio esa libertad. Y cuando puedo ayudar a una abuelita, wow, no, las abuelitas en la iglesia. Había como 4 abuelitas. Entonces cada domingo trataba de darles 50 pesos, así. Y las abuelitas, ¿cómo reciben el dinero? Y me hacían así de que Dios me lo va a pagar. Eres mi nieta. Nieta, ¿qué pasó? Y ya las abuelitas, bueno, como dos ya murieron. Pero yo le decía, abuelita, Dios la bendiga. Y ya me miraban y me abrazaban y un cariño especial. Sí. Y alguien, no recuerdo si fue el hermano José, pero alguien dijo que las oraciones de ella son oraciones poderosas, pues. Entonces yo decía,
pues puedo hacerlo. Entonces lo hacía con mucho cariño para ellas. Y y entonces también tengo el hábito de ahorrar. O sea, sí ahorro, pues. Ay, no Dios soy mío. Sí gasto, pero no soy tan gastalona. Ah, ok. Sí, es que ese es el detalle con nosotros. Me hacen falta muchas cosas. Sí. Ahorita escuchándola me hacen falta muchas cosas. Sí, es que a veces no sé ahorrar. Sí, a veces uno se confía o así, o dice, hay dinero y hay que sacarlo. Sí. Entonces también eso es, por parte está mal. Está mal. Ay, no, qué bonito, ¿no? Esa costumbre de ahorrar y pues escuchando a la hermana me hacen falta bastantes cosas, entre ellas esa virtud. Sí, es que es una virtud muy importante. Claro, es muy importante porque hay veces de que el Señor nos bendice con nuestro trabajo, nos bendice con un dinerito extra ahí y ya pues, uno empieza a que en vez de decir juntar o así, hacer ahorrar o algo, lo empezamos a gastar. Hay que saber administrar el dinero. Claro. Sí, exactamente. Y pues qué bonito, ¿no? El testimonio de la hermana a mí me está gustando bastante y la verdad es que los queremos invitar, que si a ustedes también les está gustando y se van a quedar picados con esta primera parte, pues esperamos que las demás nos sigan escuchando para que continúen con nosotros. Para que nos den unos buenos consejos para cómo ahorrar. Sí, así es. No se olviden que estamos en redes sociales, aquí van a estar apareciendo para que nos vayan a seguir, visiten nuestros canales, síganos en nuestras páginas, también denle like a este video, compartan para que alguien más lo escuche. Sí, igual nos pueden escuchar en Spotify y esperemos que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga.